Hoy es tiempo de leer y escuchar la palabra de Dios. Salmo 78. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Másquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, y aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve.
cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvía y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó el pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerda repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Reflexión, Salmo 78. Este es un salmo didáctico acerca de las lecciones de la historia de Israel. Este salmo es el más largo de los salmos históricos. Los salmos 105, 106, 107 y 136 también relatan los grandes hechos de Dios en la historia de Israel, aunque son de diferentes géneros literarios. Por ejemplo, el Salmo 105 es un himno, el 106 una súplica colectiva, el 107 una súplica individual y el 136 un himno. Aquí el salmista empieza con un lenguaje común en escritos sapienciales. Ocupa la palabra escucha, que es típico de estos escritos sapienciales. El autor insta a que los oidores tomen en serio su enseñanza.
Israel conoce a Dios de dos maneras: por la acción divina y por la ley. Quiere enseñar a sus destinatarios y lo hace considerando las desobediencias del pueblo y recordando las grandes maravillas que Dios ha hecho. Así el salmista contrasta la ingratitud y la infidelidad de Israel con la fidelidad y la misericordia de Dios. Este salmo contiene varios ecos de pasajes en Deuteronomio. No se da mucha indicación de la fecha del salmo. Algunos piensan y detallan que indicaría en el siglo 10 o 10 antes de Cristo, o en el reinado de David, o después de la división del reino en el 931 antes de Cristo. También algunos lo colocan después de la caída del reino del norte en el año 722 antes de Cristo. La más indicada parece ser una fecha temprana en la monarquía, pero después del 931 antes de Cristo. La ley de Dios fue dada con un encargo en particular, el de enseñarla diligentemente a sus hijos para que la iglesia o el pueblo de Dios permanezca para siempre. También para que las providencias de Dios en misericordia y juicio les diera ánimo para conformarse a la voluntad de Dios. Las obras de Dios fortalecen mucho nuestra resolución de guardar sus mandamientos. El salmista recuerda los grandes milagros que hizo Dios a favor de su pueblo en el Éxodo y en el peregrinaje en el desierto. Los israelitas conocían bien la historia, habían mantenido vivas estas tradiciones, reconocieron que Dios les salvó, les mantuvo y les formó su nación. La fe bíblica es una fe arraigada en hechos históricos, precisamente hechos de la acción de Dios en eventos históricos específicos. Sin embargo, el pueblo de Israel mantenía el énfasis en la persistencia de la actitud de rebeldía, a pesar de todo lo que Dios hacía con ellos. Probaron a Dios. Una manera de rebelarse contra Dios es quejarse o dudar de que Dios proveerá. ¿Cómo hablaron contra Dios? En esta parte dijo Spurgeon unas palabras que dice que a menudo somos muy lentos en creer a Dios y confiar en Él. Y esa es una falla seria. Por esta causa entristecemos al Señor y Él se enoja con nosotros y tiene que castigarnos porque la incredulidad contiene un alto grado de provocación. El pecado desanima a los hombres, les quita el corazón. El olvido de las obras de Dios es la causa de la desobediencia a sus leyes. El Señor oye todas nuestras murmuraciones y desconfianzas y se desagrada mucho. Los que no creen el poder de la misericordia de Dios sentirán el fuego de su indignación. No puede decirse que confían en la salvación de Dios como su dicha final. Los que no pueden confiar en su providencia camino a ella. La concupiscencia con nada se contenta. Los que dan el gusto a su lujuria nunca se apartarán de ella. Sin duda, son duros los corazones que no se derriten por la misericordia del Señor ni se quebrantan por sus juicios. Quienes aún pecan deben esperar aún seguir en problemas, y la razón por qué vivimos con tan poco consuelo y tan poco propósito es que no vivimos por fe. En la historia de Israel tenemos el retrato de nuestros propios corazones y vidas. La paciencia, las advertencias y las misericordias de Dios los indujeron a endurecer sus corazones contra su palabra. El concepto de fe en el Antiguo Testamento no es solo aceptar algo intelectualmente, es una actitud hacia Dios que toma en serio sus mandamientos o sus mandatos y sus promesas. La enseñanza del salmista era clara en sus oyentes y es clara para cada generación del pueblo de Dios en nuestros días. El salmista sigue mostrando los grandes milagros para salvar a Israel de Egipto
y algunos del desierto y la conquista de Canaán. Menciona 6 o 7, según se entiendan las palabras hebreas, de las plagas contra los egipcios. Todas estas maravillas Dios las hizo a favor de su pueblo Israel, pero el pueblo no se acordó de la mano de Dios en su redención. Siempre es importante recordar nuestra redención, nuestro rescate del pecado, de la opresión y de la corrupción. El Santo de Israel hará lo que es mejor para su gloria y lo que es mejor para el bien de ellos y de nosotros. El olvidar ellos sus anteriores favores los llevó a limitar a Dios para el futuro. Dios hizo que su pueblo siguiera como ovejas y los guió al desierto como pastor a su rebaño, con todo cuidado y ternura. Así pues, el verdadero Josué, Jesús, saca a su iglesia o a su pueblo del desierto, pero ningún Canaán terrenal, ninguna ventaja mundana debe hacernos olvidar que la iglesia o el pueblo de Dios está en el desierto mientras esté en este mundo, y que queda aún un reposo mucho más glorioso para el pueblo, para su iglesia de Dios. Después que los israelitas se instalaron en Canaán, los hijos fueron como sus padres. De nuevo pusieron a prueba al Dios Altísimo. Esta vez su rebelión se manifestó a través de la idolatría. A nosotros nos parece muy tonto lo que hizo Israel, pero si entendemos su contexto, vemos que sus tentaciones no eran tan diferentes de las nuestras. Y finalmente, el salmista enfatiza la lección de la línea davídica desde la perspectiva del nuevo pacto. Vemos cómo Dios siguió cumpliendo su propósito de traer al hijo de David, que es el buen pastor de su pueblo. Con buena razón, el salmista hace de esto el ejemplo que corona y culmina el favor de Dios para con Israel, porque David fue tipo de Cristo, el gran y buen pastor, que fue primero humillado y luego exaltado, y del cual se anunció que sería lleno del espíritu de sabiduría y entendimiento. El Salmo nos ayuda a pensar de nuevo en todo lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia o en su pueblo, en nuestras familias y en nuestra vida. Nos ayuda a examinar nuestras actitudes. ¿Qué cosas nos hicieron apartar de Dios o acercarnos más a Él? Siempre se destaca la paciencia y la misericordia de Dios, y esto nos aumenta la fe. Nosotros también hemos de aprender de la historia de Israel y de nuestra propia historia. Te invito a confiar en el Señor con todo tu corazón. A pesar de las circunstancias en que te encuentres, Él tiene un propósito maravilloso en tu vida, el cual ha iniciado el día de hoy. Y muchas gracias por el favor de tu atención, y esperamos que este tiempo haya sido de provecho y de bendición a tu vida. Y recuerda, a Él y solo a Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea la gloria, honra y poder por todos los siglos de los siglos. Amén.